12 del mediodía, 9 minutos. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Aquí sigue la W. Es un gusto estar con ustedes. Es el momento de conectarse a través de Facebook Live o hacerlo también en wradio.com.co. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema crucial para Colombia, crucial para los colombianos, mirando a futuro. Porque sí, ya llevamos prácticamente 7 meses, muchos encerrados en casa, algunos trabajando, otros han perdido el empleo, algunas empresas que están sobreaguando, pero otras que han tenido que cerrar, con el impacto que esto tiene para muchos colombianos. Desempleo, falta de dinero, endeudamiento, o lo que puede ser tal vez el peor de los síntomas de una pandemia como la que estamos enfrentando, el hambre. El hambre es tal vez una consecuencia de la mayor gravedad a la hora de pensar en lo que está haciendo la pandemia en el país. Porque el empobrecimiento de muchos colombianos implica que ni siquiera alcanza para hacer un mínimo mercado. Y por eso el trabajo que viene haciendo el Banco de Alimentos para tenderle la mano a los colombianos, para llevar a los distintos rincones del país, algunos muy alejados, una posibilidad de contar con algo en la despensa, con algo en la nevera, para cocinar, para preparar, para brindar a la familia, es un salvavidas. Porque mientras aparece el trabajo, mientras se recupera el empleo, mientras se recuperan las empresas, pues hay que tratar de garantizar de la mejor manera que el hambre no se convierta en la otra pandemia de la mano de la pandemia que ya estamos viviendo. Por eso numeral Juntos contra el Hambre, y quiero que participemos todos votando ideas, haciendo propuestas y sobre todo pensando en cómo juntos, todos juntos, podemos luchar contra esta realidad, esta consecuencia de la pandemia del hambre. Numeral Juntos contra el Hambre, y por eso nos vamos a ir de inmediato a saludar al gran motor de este esfuerzo. Es el padre Daniel Saldarriaga, el director ejecutivo del Banco de Alimentos en Colombia, el hombre que ha permitido que más de 23.000 toneladas de alimentos hayan podido llegar a los hogares colombianos en medio de esta situación de emergencia. Padre Daniel, a nombre de quienes han recibido la ayuda del Banco de Alimentos, a nombre de Colombia entera, que ha podido ver cómo esta ayuda se transforma en una opción, un respiro para tantas familias, gracias. Buenas tardes y bienvenido. Pablo, muchas gracias. Este es el séptimo foro que hacemos en el Día de la Alimentación y es una gran oportunidad darle las gracias a mucha gente que se ha sumado a lo largo de este tiempo de la pandemia con uno de los milagros que ha traído también la pandemia, y es ver que la generosidad, la solidaridad son activos que muchos colombianos hoy tenemos y que hoy necesitamos. Vamos a leer muchos comentarios, padre, que llegan a través de nuestro Facebook Live. Por ejemplo, Nelcy Naranjo dice: al pobre es al que buscan cuando son elecciones. Otro comentario que dice sobre la situación de la urgencia que están atravesando en este momento los colombianos por cuenta de esta situación. Ya vamos a leer también los que llegan con el numeral Juntos contra el Hambre, pero permítame saludar a Ana Catalina Suárez Peña, líder en Latinoamérica del Global Food Banking Network. Ana Catalina, gracias por estar en Sigue la W. Bienvenida a este espacio para hablar de cómo juntos podemos luchar contra el hambre. Buenas tardes. No, buenas tardes. Un gran saludo para ti, todas las personas que nos están escuchando. Es muy importante estos espacios para llenarnos también de esperanza de cara a lo que está pasando, a lo que podemos hacer y cómo todos podemos ser partícipes de la solución también. Gracias, obviamente, a la W por abrir este espacio. Ya voy a saludar a nuestros otros dos invitados, que son ejecutivos de muy alto nivel, tanto en el sector financiero como en el sector de la alimentación y de productos para el hogar. Porque yo quiero, Ana Catalina, que podamos empezar a ampliar el panorama, la realidad del hambre, tanto en Latinoamérica como en Colombia, por cuenta de la pandemia. Ustedes tienen tal vez el mejor termómetro, el mejor tensiómetro sobre esta realidad. ¿Qué ha pasado en nuestro continente por cuenta de la pandemia? ¿Se ha incrementado el hambre? ¿Se ha incrementado la dificultad de los latinoamericanos para acceder a los alimentos? Bueno, lo primero es que me parece muy importante decir que veníamos con una tendencia al aumento en la población con hambre en la región.
Desde hacía más o menos unos 3 años, la tendencia era que íbamos a aumentar la población en situación de vulnerabilidad en la región. Terminamos con un crecimiento entre 2015 y 2019, de acuerdo a la FAO, de 9 millones de personas nuevas que padecían hambre. Y como consecuencia de esto, lo ha dicho la CEPAL también, es que hoy se estima una contracción para finalizar el año 2020 del 9,1% en todo lo que significa la actividad económica de la región latinoamericana. Un efecto negativo como estos tiene un efecto directo en los ingresos de los hogares y su capacidad de disponer de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Pero hay un dato un poco más alarmante también, y es que de acuerdo a los estudios también realizados por la FAO y por la CEPAL, estamos hablando que el 2020 lo vamos a cerrar con 96 millones de personas que padecen hambre y que llegan a condiciones de pobreza extrema debido a la dificultad que han enfrentado para sobrevivir y conllevar los efectos de la pandemia. Los efectos de la crisis son visibles en todos los sistemas alimentarios. ¿Eso qué significa? Vulnerabilidad de los trabajadores ha aumentado, los precios de los alimentos también aumentan. Por el aumento del desempleo y la caída de los ingresos, millones de personas dejaron de adquirir alimentos suficientes para poder vivir, y aquellos que lo logran hacer adquieren alimentos más económicos, pero de menos calidad nutricional. Voy a hablar en este momento con Ignacio Hojas. Él es presidente de Unilever Andina y hasta hace poco era el presidente de Unilever Colombia. Unilever es esta gran compañía, un gran paraguas que produce una cantidad de productos para el hogar, entre ellos pues productos para la alimentación. Doctor Ignacio Hojas, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, bienvenido a este foro para hablar de cómo podemos numeral juntos, luchar contra el hambre, juntos contra el hambre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, gracias a todos los oyentes también. Estar en este foro porque creemos que el hambre no es solo un problema que se debe atacar a través de gobiernos y organizaciones no gubernamentales como el Banco de Alimentos, sino que las empresas, como parte fundamental de toda la cadena de abastecimiento, tenemos una responsabilidad muy grande en este problema. Yo quiero que hablemos de cómo se ve desde el sector privado el trabajo del Banco de Alimentos y sobre todo cómo se ve el problema del hambre. En el caso nuestro, el Banco de Alimentos de Bogotá, que es el que dirige el padre Daniel Saldarriaga. ¿Hasta dónde una compañía tan grande como Unilever piensa en hacer un lado o recursos o productos para entregarlos al Banco de Alimentos? Porque uno siempre piensa, estas grandes empresas lo que quieren es dinero, ganancia, dinero, crecimiento, crecer. Ante una emergencia como estas, ¿cómo hace la empresa para ponerse a mirar hacia allá, hacia el Banco de Alimentos de Bogotá y decir, aquí hay que ayudar? Bueno, ya la relación con el Banco de Alimentos y Unilever lleva más de 10 años, donde tenemos un compromiso de poder ayudar a la tarea tan loable que hace el padre Daniel. Pero adicionalmente, yo diría que este año ha sido un año récord. Hemos donado más de 600 toneladas de producto al Banco de Alimentos. Y el objetivo, diría que de solucionar el tema del hambre va bastante más lejos que solo la tarea de donar. Porque la tarea de donar es el final de la cadena de abastecimiento. Nosotros producimos alimentos y es triste, pero el mundo logró a nivel global que ya la cantidad de alimentos que se producen sea suficientes para la población mundial para que nadie tenga hambre. No obstante, hay 1/3 de los alimentos que se producen que son desperdiciados. Y esa es una verdad que no podemos ignorar. Nadie puede ignorar. Y a nivel de Unilever nos hemos puesto metas muy ambiciosas desde el 2015. De hecho, en los procesos productivos hemos eliminado el 47% de los desperdicios de alimentos. En las áreas de lo que es toda nuestra asesoría a los chefs en restaurantes, tenemos apps en Europa y en varios países del mundo donde también les ayudamos a que toda la preparación de alimentos sea con 0 desperdicio. Y ya eso tiene una cobertura del más del 30% de los restaurantes en Europa donde existe este tipo de tanto de diseño de productos para que eso no ocurra, como también de capacitaciones.
nos consideramos absolutamente parte del problema y queremos ser parte de la solución también. Sí. ¿No? Yo quiero quedarme, doctor Ignacio Hojas, con eso que usted nos dice, para retomar algo que escribe en el Facebook Live Divet Gómez, con el numeral Juntos contra el Hambre. Escribe ella, numeral Juntos contra el Hambre, es educar desde pequeños a nuestros hijos a no desperdiciar la comida, a compartir con los menos favorecidos. Quedémonos con este asunto del desperdicio, que además usted lo ha mencionado ya un par de veces en esta primera intervención. Siempre se dice que se pierde mucha comida, que incluso en los mismos supermercados, cuando están los productos próximos ya a la fecha de vencimiento, estos se arrojan, se botan. ¿Cómo se echa esto para atrás? ¿Cómo se reversan estos procesos para convertir estos alimentos o estos productos no en desperdicio, no en algo que se desprecie y se bota, que se desecha, sino que al contrario se convierte en una oportunidad para brindar a quienes lo necesitan? Cuando el producto llega a esa etapa ya a un supermercado, justamente la donación y el antes de que se den las fechas de vencimiento es lo que se hace, lo que se debe hacer y que puedan ir a instituciones como el Banco de Alimentos. Pero hay aguas arriba, hay mucho trabajo que hacer, porque también el 28% de la superficie agrícola del mundo está desperdiciada en alimentos que después no llegan, que se desperdician. Wow. Y eso no afecta a la cadena alimenticia, sino que también la huella de carbono, porque se estima que entre el 8 y el 10% del carbono del planeta está relacionado con ese desperdicio también. Es decir, antes de procesar los alimentos. Así es, hay que trabajar en el diseño de los productos para que tengan vidas útiles más largas, hay que trabajar en el proceso agrícola para que haya mínimo desperdicio en el proceso agrícola también, en el proceso de manufactura y en el proceso de distribución. Y realmente eso es lo que estamos haciendo como compañía, trabajar en cada uno de estos procesos, porque digamos la donación ya es la última parte, que está fantástico y maravilloso que así se haga, pero hay mucho que trabajar en cada uno de las otras etapas del proceso. Padre Daniel Saldarriaga, quiero volver con usted porque ya Ana Catalina Suárez nos da un panorama global de lo que en realidad es asustador cuando uno le dicen que 96 millones de personas pueden llegar a estar en una situación de pobreza y por ende vivir el horror del hambre. Veamos qué está pasando en Colombia, pero sobre todo veamos qué ha pasado en medio de la pandemia, los indicadores que usted tiene, las proyecciones que tiene, porque la pandemia no ha terminado e incluso en algunos lugares ya se está empezando a hablar de pronto volver a encerrar a la gente. ¿Esto qué ha significado en la lucha contra el hambre en Colombia? Mire, yo creo que la pandemia del hambre es una de las pandemias más viejas que ha vivido la humanidad. Nosotros en Colombia, en la última ENSIM, tuvimos un dato que es preocupante. El 54% de los hogares no tienen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades básicas de su gente. Repítame la cifra, por favor, padre, porque esto es muy importante. ¿Cuál es la cifra? El 54% de nuestra población no tenía seguridad alimentaria. Eso es altísimo. Mucha gente, padre. Es mucha gente. El hambre no lo vemos. Y en los niños menores de 5 años, en los estudios que ha hecho Fundación Éxito de Gen Cero para el 2030, hay una preocupación muy grande. Un niño que a los 5 años no ha desarrollado bien su cerebro, teniendo afecto y teniendo suficientes alimentos, corre el peligro de no tener oportunidades y de convertirse en una carga para el Estado. Lo que tenemos que hacer, decía el profesor Heckmans en el 2000, que fue Nobel en el año 2000, es invertir en los últimos 6 meses de gestación de un niño y los 2,5 primeros años. Porque un niño bien alimentado, un niño que es querido, un niño que está escolarizado, que es capaz de aprender y compite, que lleva una vida saludable, es el mejor negocio para las naciones. Pero padre, cuando usted nos dice, pues obviamente esto no puede convertirse en una carga única para el Estado, ¿uno cómo hace para contrarrestar una cifra como esta? Es que cuando usted nos dice 54%, estamos hablando pues, de una cifra que en el caso de Colombia entonces estaría cercana o superior a los 20 millones, 25 millones de personas. Esto es gravísimo, esto contenerlo debe ser un esfuerzo mancomunado. ¿Qué esfuerzos se pueden hacer, qué estrategias se pueden aplicar para empezar a contener, para empezar a reducir esa cifra tan horrorosa? Juan Pablo, la cifra no es mía, la cifra es de la ENSIM, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en esa última encuesta que se hizo.
Este año debería haberse hecho de nuevo, no creo que sea tan posible volverla a hacer. Y como nos decía Ana Catalina, hay números que es necesario verlos para poder tomar decisiones mucho más contundentes. Con los 20 bancos de alimentos que hay en Colombia hemos venido haciendo un esfuerzo grande ya por 20 años. Pero el mundo, con más de 1.500 bancos de alimentos, viene haciendo esfuerzos muy interesantes en los que une la buena voluntad de las industrias, la academia, la gente de buena voluntad y muchas instituciones que están en la base de la sociedad que le responden a la atención de esas poblaciones con necesidades básicas insatisfechas. Nuestro Banco de Alimentos no le entrega a nadie en particular, solamente a través de organizaciones donde adicional a dar de comer mejoran esas condiciones de vida. Ya vamos a hablar de esas estrategias para llegar directamente a las personas, porque quiero, padre, saludar a Carlos Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Colpatria. Doctor Carlos Rodrigo Pacheco, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W y bienvenido a este espacio para hablar de esta otra pandemia, como bien lo dice el padre Saldarriaga, la pandemia del hambre. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a sus radioescuchas y a mis compañeros de foro. Es muy importante en este Día Mundial de la Alimentación tener este espacio para afrontar y hacer conciencia de lo que es, como dice el padre Daniel, la otra pandemia, ¿no? La pandemia de la pobreza que lleva al hambre y cómo debemos ser socialmente responsables desde las esquinas de cada uno para acoger y ayudar a los menos favorecidos de nuestro país. Doctor Pacheco, en Colombia hay una realidad inobjetable, y es que un porcentaje muy grande de los colombianos termina viendo al sector financiero, a los grupos financieros, con recelo, con resquemor, como si no tendieran la mano a los más necesitados. Y uno entiende, por otras circunstancias, niveles de ganancia y demás, eso que pasa, y los cobros, en fin. Pero si usted está con nosotros es porque desde el Grupo Colpatria, este trabajo, esta labor del Banco de Alimentos de Bogotá, esta lucha contra la pandemia, que es el hambre, se ha asumido como una bandera. Cuéntenos por qué y cuéntenos cómo lo está haciendo el Grupo Colpatria para ayudar. Juan Pablo, el Grupo Colpatria y en asocio a nuestros socios en la banca como Scotiabank y en los seguros, nuestra línea de trabajo era por la educación, siempre apoyando hace unos buenos años al padre Saldarriaga con el Banco de Alimentos de Bogotá. Pero llegada la pandemia, la crisis sanitaria por el COVID-19, muy rápidamente todos identificamos que el problema del hambre iba a ser una vigencia, un tema vigente en nuestro país, teniendo una economía donde el porcentaje de informalidad es muy alto y la gente no pudiendo salir a conseguir ese sustento diario dentro de la informalidad. Entonces nos unimos rápidamente a apoyar de una manera más definida al Banco de Alimentos de Bogotá en cabeza del padre Saldarriaga. Ana Catalina, volvamos al panorama del hambre y volvamos a ver qué es lo que significa hambre. ¿Por qué? Porque entonces veo también algunos comentarios de personas que señalan que con una libra de arroz, con unos huevos, se puede pensar que ya se está nutriendo y se está cumpliendo con el ejercicio de evitar caer en la pandemia del hambre. ¿Es así de fácil? ¿O cuando uno piensa en luchar contra este horror, porque tiene que dolernos, que personas estén pasando hambre, que niños estén malnutridos, no se puede pensar únicamente en una libra de arroz y en unos huevos, sino que hay que ampliar el espectro e ir más allá? Gracias. Tocas un tema muy interesante y ese comentario me da pie a empezar diciendo que
La pandemia lo que hizo fue realzar cosas que venían, ¿no? No es que este nivel de pobreza extrema y hambre que tenemos hoy sea nuevo ni nos sorprenda. Como lo decía el padre, ha sido nuestra enfermedad eterna, el hambre ha sido siempre ahí. Lo que sucedieron en estos 7 meses es que se aceleró la pérdida de calidad de vida de la población más vulnerable y en mayor riesgo que teníamos en la región latinoamericana y obviamente en el caso colombiano. Entonces, y es por eso que los bancos de alimentos, y lo decía Ignacio ahorita, que me parece muy importante retomar ese punto, somos la suma, la solución somos la suma de partes. No existe ninguna parte que de manera solitaria, individual, sea capaz de resolver este problema. Los bancos de alimentos no seríamos ni podríamos hacer lo que hacemos si las empresas, sin el compromiso que las empresas han tenido durante esta pandemia. Solo para mencionarte, gracias a la labor de las empresas en alianza con los bancos de alimentos a nivel global, hemos logrado comprar alimentos para entregar paquetes de alimentos con mejor aporte nutricional que nos permita reducir que la población saliera en el marco de la pandemia, tuviera que salir a comprar alimentos de manera frecuente, aumentar el aporte proteico y el aporte nutricional de los alimentos que estábamos entregando, pero también cubrimos la compra de alimentos de bioseguridad, costos operativos de los bancos para poder mantener la operación, costos de transporte, infraestructura. Es importante que recordemos que cuando la pandemia inició, lo primero que sucedió es que todo se cerró. Y tuvimos que declarar a los bancos de alimentos como actividades esenciales en todos los países, de tal manera que al día siguiente pudiéramos tener las puertas abiertas. Así que la mirada sobre el trabajo que estamos haciendo es una mirada holística. El hambre no se resuelve solo con comida. El hambre necesita también que haya saneamiento básico y agua potable. El hambre necesita que haya agua potable en las casas. El hambre necesita para resolverse que consulte la cultura alimentaria de la población que estamos atendiendo, porque muchas veces entregamos alimentos, pero esos alimentos no responden a la cultura alimentaria de los territorios en los cuales está la población. Así que la mirada a la solución del hambre es una mirada integral sobre la seguridad alimentaria y nutricional de la población con la cual estamos trabajando. Los bancos de alimentos solos, per se, las donaciones solas no resuelven el problema, sino que somos la sincronía del gobierno, del sector privado, de los medios de comunicación, de las universidades y de las organizaciones de base trabajando en el territorio, lo único que nos va a permitir que la población tenga una mejor calidad de vida para que deje de depender de un sistema en el cual las donaciones es su única manera de comer. Es muy difícil, padre Daniel Saldarriaga, poder verse beneficiado por el Banco de Alimentos. Acabo de ver un comentario en donde señalan aquí en el Facebook Live que hay mucha burocracia, tramitología para poder conseguir ser beneficiario. ¿Cómo es el camino para uno poder acceder al banco y también cómo es el camino para poder llegar al banco y decir, oiga, yo quiero donar, yo quiero aportar, yo quiero tender una mano? Pues lo primero es que tener la ayuda implica poder estar dentro de una organización. Repartir comida a diestra y siniestra no es tan sencillo, porque nosotros queremos, por el ejemplo que aprendimos de los bancos de alimentos de México y que es el más comúnmente aplicado en el país, hacer que con el alimento se dignifiquen y se mejoren condiciones de vida de la población que recibe la ayuda. No es solamente dar comida, es mejorar las condiciones de vida de esas instituciones, fortalecerlos. El año pasado tuvimos 53 universidades, 1.710 estudiantes, 5.500 voluntarios, entre ellos muchos de las empresas que nos transfirieron conocimiento y nos ayudaron a fortalecer las organizaciones para que de verdad cuando llegue ese paquete alimentario llegue de manera organizada. Hemos pretendido que la gente modifique los hábitos alimentarios, aprenda de higiene, aprenda de buen trato, aprenda del cuidado que merece el habitante de la calle o el adulto mayor o nuestros niños, que no haya niños que reciben alimentos pero no están escolarizados. Queremos de verdad hacer un ejercicio responsable, hacer que la gente identifique la vacuna contra el virus del hambre, que es la generosidad, se volvió cada vez más sencillo. En www.bancodealimentos.org.co es fácil donar. El que quiera ayudarnos es fácil donar. Unilever, como decía el señor Hojas,
hace cerca de 18 años viene ayudándonos, pero no nos ayuda solamente con productos que están cercanos a fecha de vencimiento. Son con productos que a veces detectaron que no tenían la rotación que esperaban, con talento. Su gente nos ha ayudado a fortalecer nuestras organizaciones. La amistad del señor Hojas y de los presidentes que han estado antes que él nos han permitido tener parte de los equipos y de la infraestructura con la que hoy cuenta el Banco de Alimentos. Hemos visto que en empresas como la Procuraduría General se organizaron los empleados y después de que ellos canalizaron un recurso importante, el sindicato también se sumó y nos entregó ayudas, y en nombre de ellos hemos ido a lugares como el Chocó, como a La Guajira. También algunas empresas como el Éxito, como la gente de Nutresa, se nos han ido sumando. Alquería y Alpina no han escatimado esfuerzos porque ellos no han logrado vender todo lo que se producía en algunos momentos, pero no dejaron que se destruyera nada. Y esto implica que las altas direcciones de las empresas también quieran sumarse y contar con nosotros para canalizar estas ayudas. En segundos vuelvo con usted, padre, porque veo aquí otra inquietud que está llegando de manera constante sobre el momento en el que el Banco de Alimentos llega ya a las fundaciones, a las asociaciones, a las organizaciones para la entrega de los alimentos. Pero usted nos señala la importancia del trabajo que ha hecho Unilever tendiéndole la mano al Banco de Alimentos, no solamente con los productos que dona, sino con mucho más. Hablemos de eso, doctor Ignacio Hojas. Hablemos de la manera en que Unilever, también en términos logísticos, en términos de tecnología, bueno, en muchas maneras, ha logrado acercarse a el Banco de Alimentos de Bogotá y sobre todo hacerlo mucho más efectivo. Cuéntenos más de eso. ¿De qué manera, más allá de los productos alimenticios, Unilever se ha comprometido con este ejercicio de erradicar o luchar contra la pandemia del hambre? Bueno, primero agradecer las palabras del padre Daniel. La verdad es que la raíz de donde parte esto también no es solo donar productos, sino que mejorar la conciencia de todos los empleados de la empresa. Nosotros partimos, cada vez que entra un trainee, nosotros buscamos que vaya al banco de alimentos, que vaya a contacto con esa realidad, que no esté manejando marcas de producto como puede ser un Fruco, como puede ser un Sedal, como puede ser una Sopa Nor, etcétera, que no esté manejando los productos sin poder impregnarse de esa realidad, porque creemos que el tema de la conciencia social y la conciencia sobre el problema del hambre proviene primero de la conciencia de quienes manejan los negocios. Y de hecho a nivel global, hace ya más de 10 años, la compañía estableció en el corazón de la estrategia, no en un área que se dedica a la filantropía dentro de la empresa, sino que en el corazón de que no se quería ninguna marca que no pudiera hacer disminuir a la mitad el impacto ambiental, que fueron metas concretas que se propusieron, y ayudar a más de 1.000 millones de personas en el mundo a mejorar su condición social. O sea que la gente de marketing que desarrolla las marcas está en el corazón. Por ejemplo, una Fruco tiene que asegurar que ayuda a esto del desperdicio, y de hecho se ha empezado a hacer muchos trabajos para disminuir el desperdicio de alimentos desde los mismos que gestionan el negocio y las marcas. Y por eso, además, la compañía participa, que está la meta sostenible número 12, de las 17 metas globales del milenio, hablan de la sostenibilidad del consumo, justamente relacionado con el hambre y la sostenibilidad de los patrones de producción. Y el mismo presidente global de la compañía participa junto a otros ejecutivos de organizaciones de investigación, organizaciones de agricultores, gobiernos, a movilizar a la acción para realmente disminuir el hambre y también disminuir el desperdicio, digamos que son parte. El grupo se llama Champion 12.3, que están trabajando justamente en esta meta número 12 de las grandes metas del milenio que ha establecido las Naciones Unidas. Me llama mucho la atención que hace un instante el padre Daniel Saldarriaga pues habla del trabajo hecho con ustedes, con Unilever, pero menciona Nutresa, menciona otras compañías que de una u otra manera podrían ser, o no podrían ser, son competencia de ustedes.
En este asunto que es meramente humanitario, que es de ayudar, ayudar en Colombia, ayudar en el exterior, apoyar los bancos de alimentos, ¿existe ese punto de encuentro entre ustedes, entre las distintas compañías? Porque me parece muy simpático que aquí pareciera que se eliminan esas envidias o esas competencias constantes que existen, por supuesto, en unas empresas tan grandes que se dedican a la producción de alimentos. ¿Cómo es ese encuentro con sus colegas de otras compañías que se dedican a lo mismo que Unilever? Nosotros no miramos esto como algo de competencia, porque si nosotros no cambiamos la manera de hacer negocio en el mundo, este es el único planeta que tenemos. Esta es la única tierra en que todos habitamos. Si continuamos usando los recursos de esta naturaleza, porque gran parte de los alimentos que se producen provienen de las materias primas que nos da la naturaleza. Si nosotros no cuidamos esto, la verdad es que no va a haber negocio para nadie. Entonces, la verdad es que nosotros compartimos las buenas prácticas y con Nutresa es un buen ejemplo. Tenemos excelentes relaciones donde buscamos realmente que la sostenibilidad esté en el centro del negocio. Por ejemplo, desde hace 10 años hasta ahora, solo hace 10 años el 47% de las materias primas que usaba venían de fuentes sostenibles, hoy más del 80% de las materias primas vienen de fuentes sostenibles. Y la buena noticia para los negocios es que esto no es solo bueno para el planeta y para la gente, sino que también trae ahorro. Yo diría, el hacer las cosas más eficientemente trae ahorros también para las empresas. A nivel global se han ahorrado más de 300 millones de euros en justamente el poder hacer las cosas más sosteniblemente. Y de hecho, si esto en la cadena de alimentos, si un tercio de los desperdicios se eliminara, eso es equivalente a dar a la economía global 940 billones de dólares. Ese es el número que se estima del impacto que puede tener. Con lo cual, hacer el bien también es bueno para el negocio. Y eso también es buena noticia para todos los que escuchan que se dedican al mundo de los negocios. Ana Catalina Suárez, del Global Food Banking Network, líder en Latinoamérica. En la región, ¿dónde se está haciendo mejor la tarea? ¿Dónde se está haciendo mejor el trabajo de luchar contra la pandemia del hambre? Qué pregunta tan difícil. ¿Por qué me haces esas preguntas? Porque porque usted es la líder para Latinoamérica. Entonces, no, pero me parece interesante también para tratar de mirarnos al espejo y mirar también a los lados y tratar de ver qué es lo bueno, qué es lo no tan bueno y ver qué podemos nosotros apropiarnos aquí en Colombia para hacer mejor la tarea. Primero, me parece importante contarte que los bancos de alimentos nacen en una idea original, digamos, como bancos de alimentos en Estados Unidos, sin embargo, vienen de prácticas muy ancestrales. ¿Eso qué significa? Rescatar alimentos son prácticas que están asociadas a los comportamientos de los campesinos y de las campesinas. Desde hace muchísimos años, tener prácticas, rehusar las cáscaras, reducir el consumo, hacer mayor aprovechamiento, generar compost, son prácticas bastante ancestrales que tenemos y que lo que hemos hecho es volver a ellas, ¿sí? Y los bancos de alimentos se crean en 1967. Por haberse creado en Estados Unidos, los bancos de alimentos latinoamericanos se esparcieron con mayor fuerza y mayor rapidez que los del resto del mundo, razón por la cual hoy de los 25 países que tenemos en Latinoamérica, 17 países cuentan con bancos de alimentos. En total tenemos 205 bancos de alimentos en toda Latinoamérica, 205 bancos de alimentos que hasta el año pasado, antes de que iniciaran los bancos de alimentos en India y en África, representaban el 50% de la red total. Ahora representamos el 25%. El año pasado rescatamos a nivel global cerca de 4 millones de toneladas de alimentos que normalmente hubieran parado en la basura a pesar de ser aptos para el consumo humano, ¿sí? Y atendimos cerca de 65 millones de personas en pobreza extrema en todo el mundo gracias a la labor que los bancos de alimentos, las empresas, vienen haciendo en el territorio. Si tú me preguntas, yo creo que todos estamos haciendo esfuerzos de manera distinta. El 100% de nuestros bancos de alimentos se mantuvieron abiertos durante toda la pandemia a pesar de
que hemos tenido decisiones de cerrar ciudades, digamos, entrar cuarentenas totales en casi todos los países latinoamericanos, lo vivimos con algunas excepciones como Uruguay, como Costa Rica, donde no se llevaron a cabo este tipo de medidas, Nicaragua, pero en el resto de los países tuvimos un cierre total, una declaratoria de cuarentena total. Los bancos de alimentos se mantuvieron abiertos. El 70% de los bancos de alimentos doblaron su población atendida. ¿Sí? Sí. El 50% de los bancos de alimentos recibieron mayores donaciones a las que en un año normal hubieran podido recibir. Y acá es muy importante tener en cuenta que las donaciones no solo han sido en alimentos, también han sido en dinero. Haber recibido donaciones en dinero nos permitió mejorar la canasta nutricional de los alimentos que estamos entregando a la población en situación de vulnerabilidad. Esos recursos en dinero nos ha permitido mantener la operación, nos ha permitido cambiar una metodología muy interesante. Los bancos de alimentos, las organizaciones, 57.000 organizaciones en todo el mundo atienden nuestros bancos de alimentos. 57.000 organizaciones que todos los días se acercan a un banco de alimentos para recibir asesoría, para recibir alimentos, para recibir apoyo en cómo gestionar otros recursos para poder atender a la población en situación de vulnerabilidad. Así que creo que hemos hecho un gran esfuerzo, creo que todos los bancos de alimentos en la región han tenido un comportamiento increíble en medio de las condiciones complejas que hemos vivido en todos los países. Carlos Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Colpatria. ¿Se hace desde el Grupo Colpatria un acompañamiento más allá de la ayuda, más allá del aporte que se hace al Banco de Alimentos? ¿Se está acompañando, se está supervisando, se está viendo cómo esos recursos, cómo estos aportes se convierten en ayudas concretas para los colombianos y los beneficiarios de los programas del Banco de Alimentos? Tenemos una comunicación, Juan Pablo, con el padre Daniel, que nos mantiene actualizado en su gestión y sobre todo en su crecimiento, lo que crecieron las donaciones, y esto es información que nos da el padre Daniel, crecieron de una manera muy importante. Aquí ayuda mucho Diana Serpa, y me contaba ayer que las metas se alcanzaron en el 2020, metas que estaban planteadas para el 2022. Entonces, nosotros, y la manera como fue nuestra donación es interesante y se las quiero contar. A ver. La campaña se hizo diciendo a nuestros colaboradores, a mis compañeros de trabajo en las diferentes compañías Colpatria, que donaran al Banco de Alimentos, y nosotros acompañamos por cada peso que ellos donaran, nosotros poníamos la misma cantidad. Entonces es especialmente significativo llegar a una suma de dinero importante cuando es en colaboración, no solo la decisión de unos accionistas en dar una donación, es la preocupación y la conciencia de compañeros de trabajo que quieren ayudar a los más vulnerables, a los más afectados por esta pandemia, y evitar en lo posible una familia, un adulto menor, un menor que no tenga el alimento que debe tener en su consumo diario. ¿Qué tan fácil fue, Carlos Rodrigo Pacheco, y que los empleados, los trabajadores, los colaboradores del Grupo Colpatria entendieran la importancia de donar? ¿Cómo se hacía ese ejercicio para decirles, oigan, es que esto es un aporte que ustedes hacen que le puede estar cambiando la vida a una persona o a una familia? ¿Cómo fue ese ejercicio? Fue muy fácil. Fue muy fácil. La organización conocía al Banco de Alimentos de Bogotá y al padre Saldarriaga desde hace años. Empezaba la emergencia sanitaria, el ser humano es altruista y fue muy fácil que llegaran a estas. Queríamos llegar a una cifra de 1.000 millones de pesos y
en los últimos días, una persona completó el dinero que hacía falta para llegar a esa meta. Entonces yo ahí le diría que fue muy fácil y dentro de las compañías Colpatria, pero yo creo que dentro de la ciudadanía. Y este foro que usted está moderando, lo que esperamos es que motive a muchos colombianos de bien a donar al esfuerzo del Banco de Alimentos. Escribe Gerson R. Fernández a través del Facebook Live. Sería muy importante fortalecer las iniciativas de bancos de alimentos en lugares donde las poblaciones necesitan de ellos, no solo en las grandes ciudades. Padre Daniel Saldarriaga, pues finalmente usted es el director ejecutivo del Banco de Alimentos en Bogotá. Sin embargo, usted nos señalaba hace un instante que se logró llegar en medio de esta pandemia a lugares muy apartados en el país, por ejemplo, al departamento del Chocó. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se define hacia dónde se lleva la ayuda, hacia dónde se canaliza? ¿Cómo se permite además o cómo se puede avanzar hacia un trabajo mucho más amplio en un territorio tan grande y en donde además las zonas más remotas son precisamente las que más necesitan? Sí, el haber caminado ya más de 20 años con los bancos de alimentos nos ha permitido hacernos cercanos en muchas zonas. Y hoy con los 20 bancos, que ya vamos a ser 23, y con la ayuda de Dios de aquí al comienzo del año entrante podemos llegar a ser 30, porque hay otras ciudades donde algunos líderes, algunos obispos están queriendo respaldar la posibilidad de que nazcan nuevos bancos. Va a ser posible que le lleguemos a esas comunidades con instituciones que están organizadas, las Cáritas, la Pastoral Social, algunas comunidades religiosas, algunos pastores, la red panamazónica, en el caso de la zona del Chocó, hay muchos líderes sociales que tienen un trabajo donde se han acercado a las comunidades y llegar con alimentos allá, apoyados en la Policía Nacional, apoyados con el Ejército, apoyados con la Fuerza Aérea, apoyados con la Armada. Esto hace que la multiplicación de los panes de verdad siga siendo un milagro actual. Y esto sigue permitiendo que cuando la gente nos ayuda, sepa que lo que nos dan se convierta de verdad en lo que ellos quisieron hacer. Donar es muy fácil. Si buscan en la página del Banco de Alimentos de Bogotá, van a encontrar lo sencillo que puede resultar. Padre, leo un comentario que llega a través de Twitter y lo hace @Quisivicente, numeral Juntos contra el Hambre. Una manera de contribuir es incentivar y educar a la población para que realicen huertas en sus hogares. En el acto de alimentarse se debe tener en cuenta la calidad, la inocuidad y el aporte nutricional de los alimentos. Eso puede ir de la mano o vaya de la mano del trabajo que se adelanta desde el Banco de Alimentos, y es decirle a la gente, mire, aquí están sus alimentos, pero usted también, si tiene un espacio, si puede hacer una pequeña huerta, puede hacer que en su casa haya una pequeña producción de alimentos que le ayude a mantener una alimentación balanceada. Yo creo que el primer elemento hoy es que la generosidad tiene que ser la tarea. Ok. Una segunda tarea es ojalá poder implementar y aprender de esto. Yo de agricultura urbana no he visto que le vaya bien, sino a los consultores que van y brindan la información y la capacitación. Yo no conozco todavía proyectos exitosos ni de agricultura urbana, ni de esa agricultura en mínimos, de eras muy pequeñas. Yo tengo también un reto muy grande, y es que cuando las empresas se unen, cuando algunos conjuntos, aquí hubo con la gente de Alcosto y la familia Mejía, la intención de armar unos paquetes y llegar a comunidades para tocarse y estar cercano de esas comunidades donde hay la necesidad. Esa experiencia de hacernos cercanos, de estar en salida, como dice el Papa Francisco, de ir y dar razón a los que necesitan, de que los podemos ayudar, es una experiencia que tenemos que vivir. Yo he tenido algunos hermanos no católicos que se han unido y le están entregando a algunas de estas familias que están en los cerros orientales de Bogotá alimentos, y ellos están queriendo que en la manera como están organizados reciban las ayudas. La generosidad no puede aplazarse hoy. Hacernos generosos y hacernos solidarios es una tarea
en la que hoy le tenemos que agradecer muy especialmente a la W y a los demás medios de comunicación que, como Ana Catalina nos ha dicho, con los bancos de alimentos de Colombia, hoy hemos hecho ruido porque ustedes nos han prestado estos micrófonos y qué bueno que como estos dos empresarios, muchos otros pudiesen dar razón de la felicidad que les produce el hacer la solidaridad y la generosidad. Padre Daniel, escribe Alexis Melo, es tanto el papeleo para ingresar al Banco de Alimentos, no me aceptan la entrada, él menciona ahí su fundación, Abuelitos Renaciendo en Ciudad Bolívar. Es muy difícil, ¿cuáles son los controles o los procesos de verificación que se hacen para garantizar que esta ayuda o la entrada al Banco de Alimentos llegue a quien tiene que llegar? Yo tengo 3 retos grandes. Que los productos no entren en la cadena comercial, que personas inescrupulosas no reciban las ayudas buscando el beneficio para sí mismos y que no sean instituciones fachada. Hemos tenido en algunas ocasiones, en este año hemos retirado unas 16 instituciones de las más de 1.500 que hoy están apoyando esa red de distribución de las ayudas. Necesitamos que los que necesitan la ayuda de verdad entren en la página, llenen unos mínimos requisitos para que estén en la legalidad, sean una institución seria, que ojalá tenga un gobierno corporativo, una junta que está haciendo un trabajo ordenado para que la ayuda no sea de estos días, ni tenga un tinte ni religioso, ni político, ni ideológico. Queremos ayudar de una manera responsable y respetuosa a la gente que tiene esa necesidad. Ana Catalina Suárez, proyectemos, y proyectemos en el momento que estamos, además, esta difícil pandemia que ha complicado tanto las cosas para el mundo entero. Pensando que una eventual vacuna pueda tardarse tal vez un año en llegar de manera efectiva a algunos rincones del país, no para todo el mundo, teniendo en cuenta que un tratamiento también puede tardar, ¿esta situación de hoy puede empeorar en términos de hambre o ya alcanzamos un techo, ya alcanzamos el máximo del hambre que podría estar enfrentándose en la región, en Colombia también, y lo que viene es tratar de evitar que esto tratar de contener esto? ¿Llegamos al techo? No, puede empeorar. La tendencia que traíamos era una tendencia al aumento. O sea, nosotros, un poco muy importante que recordemos que la crisis de hambre que tenemos y de pobreza extrema no es una crisis generada por la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agudizarla. Veníamos en una tendencia al incremento y lo que va a suceder es que acabamos de retroceder 10 años en los avances que habíamos hecho de cara al hambre y a la pobreza extrema, por lo cual la tendencia va a ser al aumento. Y me gustaría irme con esa propuesta que haces de pensar también el futuro para que no lo pensemos solo de frente al dato, en lo malo que viene, sino también en unos escenarios esperanzadores que tenemos, ¿sí? Y un rol importante que creo que todas las instituciones jugamos. Primero, que es muy importante y es el trabajo que las empresas están haciendo en reducir pérdidas y desperdicios es absolutamente crucial para poder reducir el hambre que tenemos en el mundo. Nosotros hoy no tenemos un problema de abastecimiento, tenemos un problema de consumo y de acceso a esos alimentos que se están desperdiciando. Los alimentos que los bancos de alimentos reciben y entregan a la población en situación de vulnerabilidad son alimentos aptos para el consumo humano. Y ahí voy a poner uno de los primeros retos que tenemos, Ignacio, y ahí lo tenemos en toda la región, y es etiquetado de fechas de vencimiento. Ese es un tema crucial que tenemos a nivel global. Actualmente en Latinoamérica, en general, solo tenemos una única fecha de vencimiento. Sin embargo, en temas de calidad, existen 2 fechas de vencimiento en el mundo. Una fecha de vencimiento que está relacionado con consumo, con calidad, que no se debe consumir posterior a esto, y una fecha de vencimiento que está relacionado con elementos organolépticos o cualidad del producto. ¿Eso qué significa? Que la galleta dejó de ser tan crujiente, pero sigue siendo apta para el consumo. Hoy en Latinoamérica, al tener una única fecha de vencimiento, cumplida esa fecha de vencimiento, el 100% de los alimentos no pueden ser consumidos, a pesar de que técnicamente ya fue demostrado que sí podrían ser consumidos algunos de ellos. Ahí tenemos un reto, estamos hablando que más o menos del 100% de la canasta básica, el 70% de los alimentos podrían irse a un etiquetado de consumo posterior a la fecha de vencimiento. Tenemos un reto legal gigante a nivel global en este tema.
Lo segundo es fortalecer nuestras redes nacionales. El padre Daniel lo ha venido diciendo, tenemos en Colombia 20 bancos de alimentos, próximamente 23. Tenemos la tarea de fortalecer redes nacionales. En Colombia tenemos una red nacional increíble, que es la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, y queremos promover creaciones de redes nacionales en los países porque confiamos en que el trabajo colaborativo hace exponencial el trabajo individual. Lo tercero que quisiera decir, y en eso nos queremos unir muy fuertemente a la FAO y a la CEPAL, es apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. Miren, es verdad que el gobierno juega un papel crucial, es verdad que la donación no resuelve los problemas, pero también es verdad que si las redes de apoyo de organizaciones de base en los barrios y en las comunidades no existieran, estaríamos 3, 5 veces peor de lo que estamos actualmente. Así que tenemos la tarea de que esas 55.000 organizaciones que reciben producto de los bancos de alimentos se mantengan abiertas, operando bajo los más altos estándares de calidad. Y lo cuarto que definitivamente creo que es necesario es mantener la solidaridad. Todos juntos podemos salir de esto. De manera individual no hay cómo hacerlo. Y todas las maneras holísticas de colaboración son necesarias. Las empresas haciendo su papel, pero también las empresas comprometidas con una nueva filantropía, para que la llamemos de otra manera, una responsabilidad, como lo decía Ignacio y Rodrigo, con el territorio, con la población, con las comunidades. Igual también las universidades, los medios de comunicación siguen jugando un papel crucial. Entonces creo que dejaría esos 4 elementos en punta como elementos del futuro, de un futuro esperanzador, donde juntos hacemos más. Es el Día Mundial de la Alimentación. Hoy queríamos hacer esta reflexión, una reflexión necesaria, más aún cuando la pandemia en muchos rincones del país terminó levantando un velo, y es el velo que estaba ocultando el hambre, que estaba ocultando la pobreza, que se evidencia más por cuenta de estas dificultades que el mundo entero está atravesando. Y por eso hoy quisimos hablar del Banco de Alimentos, y por eso hoy quisimos tener a estos empresarios, tener a Ana Catalina como líder en Latinoamérica del Global Food Banking Network, para entender el problema del hambre como algo que frena el desarrollo de los países, pero además como un drama que puede llegar a ser mucho más grave que la pandemia. Al padre Daniel Saldarriaga, a Carlos Rodrigo Pacheco, a Ignacio Hojas y a Ana Catalina Suárez, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y acompañarnos hoy, cuando nuestro numeral es Juntos contra el Hambre, que es una batalla que juntos debemos asumir. Ya regresamos, Sigue la W.